Mi hermana me robó a mi prometido millonario. Pero 15 años después nos cruzamos de nuevo en una boda. Ella se burló de mí diciendo, pobre chica. Todavía soltera a los 38. Mírame a mí. Auto de lujo y un esposo guapo. De repente, un helicóptero aterrizó y un hombre guapo salió. Sonreí y dije, les presento a mi esposo. Mi hermana palideció. Nunca pensé que una simple llamada telefónica pudiera cambiar mi vida por completo. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Era una tarde fresca de otoño en Newark y las hojas caían suavemente al suelo. Estaba disfrutando de la tranquilidad cuando noté que la pantalla de mi teléfono se iluminaba con un número desconocido. Al principio pensé en ignorarlo. Quiero decir, ¿quién contesta llamadas aleatorias en estos días? Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Cuando lo hice, la voz del otro lado me congeló. Habían pasado años. Pero supe de inmediato quién era. Anna. Soy Cristina. Dijo. Su tono era extraño. Una mezcla de cortesía y algo más que no podía descifrar. Cristina. Respondí haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la voz tranquila. Aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa? Habían pasado años desde que había tenido noticias de Cristina. Mi hermana distanciada. No llamaba para una charla amistosa. Sus siguientes palabras fueron una bomba, la abuela falleció. No podía creerlo. Nuestra abuela. La única constante en nuestra familia. Se había ido. Pero mientras escuchaba a Cristina, me di cuenta de que había algo más en su llamada. Su voz tenía un aire de suficiencia que me puso la piel de gallina. Solo quería avisarte. Agregó con un tono que sonaba casi burlón. Estoy segura de que estás ocupada con tu modesta vida. Las palabras me golpearon como una bofetada. Casi podía imaginarla sonriendo mientras lo decía. Pero me negué a dejarle ver cuánto me dolía. Gracias por avisarme. Respondí fríamente. Haré los arreglos para ir. No fueron solo sus palabras las que me dolieron. Fue la avalancha de recuerdos que trajeron. Al crecer, Cristina siempre fue la niña de oro. Tenía el favor de nuestro padre. Su atención y un encanto natural que hacía que la vida pareciera tan fácil para ella. Yo, por otro lado, era la que estaba en su sombra. Siempre tratando de demostrar mi valía. Pero nunca estando a la altura. Nuestra relación había sido tensa durante años. El golpe final llegó cuando me traicionó de la peor manera posible. Brian. Mi ex prometido. El hombre con el que pensé que pasaría mi vida. Me había dejado por Cristina. Ella usó su encanto. Sus maneras manipuladoras y me lo robó. No fue solo una ruptura de compromiso. Fue una traición que dejó profundas cicatrices. Después de eso, corté lazos no solo con ella, sino con el resto de mi familia. Nuestro padre, que siempre había favorecido a Cristina, dejó en claro dónde estaba su lealtad. Mi madre, aunque cariñosa, no pudo cerrar la brecha entre nosotras. Así que construí mi propia vida lejos del caos. Me casé con Arthur. Un hombre amable y comprensivo que trabaja en tecnología. Juntos construimos un hogar acogedor y lleno de amor en los suburbios. Nuestra hija Abigail es la luz de nuestras vidas. A los 5 años. Ya es una artista en ciernes. Compartiendo sus dibujos en su popular canal de YouTube. Si bien mi vida puede no ser llamativa. Es rica en amor y felicidad. Pero escuchar la voz de Cristina de nuevo me recordó el dolor que tanto me había esforzado por dejar atrás. Esta llamada telefónica no eran solo noticias sobre nuestra abuela. Era el comienzo de una tormenta que no estaba segura de estar lista para enfrentar. La llamada de Cristina desató una tormenta de emociones que pensé que había dejado atrás. La idea de regresar a la casa familiar para el funeral de nuestra abuela me revolvió el estómago. Habían pasado años desde que había regresado y los recuerdos eran una mezcla agridulce. La abuela siempre había sido el corazón de nuestra familia. La única persona que creía en mí sin importar qué. Su fallecimiento se sintió como el final de algo irreemplazable. Y ahora, con la llamada de Cristina, parecía que me estaban arrastrando de vuelta a un mundo del que había trabajado duro para escapar. Durante los siguientes días, traté de prepararme para el viaje. Hacer las maletas no fue la parte más difícil. Fue el equipaje emocional que sabía que llevaría.
Volver a ver a Cristina era algo que no esperaba con ansias. Su llamada no había sido solo para informarme de la muerte de la abuela. No podía quitarme la sensación de que había algo más. Con Cristina. Siempre lo había. Llegó el día del funeral y pronto me encontré parada frente a la vieja casa familiar. Se veía exactamente como la recordaba y, sin embargo, algo se sentía diferente. La casa parecía contener susurros del pasado. De nuestra infancia. Risas. Discusiones. Sueños y decepciones. Al entrar, me golpeó una ola de emociones. El aire era denso de dolor. Nostalgia y tensión tácita. Las habitaciones estaban llenas de rostros familiares. Algunos con expresiones de tristeza. Otros con una mirada cautelosa. Como si hubieran venido no solo a llorar, sino a observar, juzgar o intrigar. Mientras me movía entre la multitud, la vi. Cristina estaba cerca de un grupo de personas, atrayendo su atención sin esfuerzo. No había cambiado. Su encanto seguía siendo magnético y su presencia me recordaba las viejas dinámicas familiares que tanto había intentado escapar. Me mantuve alejada al principio, insegura de cómo acercarme a ella o si siquiera quería hacerlo. Pero Cristina tenía otros planes. Durante la ceremonia, mientras la gente pronunciaba sentidos elogios, se las arregló para atraparme sola. Anna, dijo sonriendo de esa manera que siempre lo hacía. Educada pero sincera. Ha pasado tiempo. Forcé una sonrisa. Sí. Así es. ¿Cómo has estado? Oh. Ya sabes. Dijo. Su voz impregnada de falsa dulzura. La vida ha sido interesante. Podía sentir la corriente subterránea familiar en sus palabras. Las sutiles indirectas y la rivalidad tácita que nunca había desaparecido realmente. Por un momento. Simplemente nos quedamos allí intercambiando cortesías que se sentían de todo menos agradables. Me quedó claro entonces que esto no se trataba solo de despedirnos de nuestra abuela. Se trataba de algo más profundo. De enfrentar el pasado sin resolver. Al mirarla, me di cuenta de que esta reunión no se trataba solo de duelo. Se trataba de confrontar todo lo que había evitado, las traiciones, los agravios tácitos y las decisiones que habían moldeado en quien nos habíamos convertido. Poco sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que este encuentro traería revelaciones que podrían sacudir todo lo que creía saber sobre mi hermana y nuestra familia. Los días previos al funeral fueron tensos, llenos de emociones que había tratado de enterrar. Me mantuve ocupada con Arthur, Abigail y nuestra vida cotidiana. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la idea de volver a ver a Cristina. No era solo ella. Era toda la familia de la que me había distanciado. Los recuerdos del pasado se estaban infiltrando y no todos eran felices. Cuando finalmente llegó el día del funeral, la atmósfera estaba cargada de tristeza y sentimientos sin resolver. La casa familiar, con su encanto descolorido, estaba llena de parientes y viejos amigos. La casa parecía estar viva, como si nos estuviera vigilando en silencio, aferrándose a los ecos de nuestra infancia, las risas, las peleas y los secretos que habíamos escondido dentro de sus paredes. Al entrar en la sala de estar, sentí su presencia antes de verla. Cristina estaba allí, tan serena y segura como siempre. Su apariencia pulida solo me recordaba la rivalidad que siempre había existido entre nosotras. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a mí. Su sonrisa era más suave esta vez. Pero aún tenía algo que no podía descifrar. He estado queriendo ponerme al día, dijo. Su voz amistosa pero con un toque de curiosidad. Ha pasado tiempo desde que hablamos. Forcé una sonrisa educada, tratando de mantener mis emociones bajo control. Sí. Así es. ¿Cómo has estado? Oh. Ya sabes, dijo Cristina con un gesto desdeñoso de la mano. Ocupada. Pero bien. Estoy segura de que has oído hablar de la familia, cómo han sido las cosas para mí. Asentí, aunque no estaba del todo segura a qué se refería. Lo último que había oído era que Cristina vivía una vida glamorosa en Jacksonville, llena de éxito y lujo. Al menos así contaban las historias. Pero sabía que no debía creer todo lo que escuchaba. Con Cristina, siempre había más debajo de la superficie.
Durante el velorio, se aseguró de que todos supieran de su supuesta vida perfecta. Habló sin cesar sobre Jacksonville, su estilo de vida de lujo y sus logros. Estaba claro que estaba tratando de impresionar, de demostrar que su vida era mejor que la mía. La observé con una mezcla de irritación y curiosidad. Detrás de su fachada confiada, podía sentir las mismas mentiras y manipulaciones que la habían definido durante años. Incluso mencionó a Bryan Adams, mi ex prometido y ahora su ex marido. Sus menciones casuales de él, sus intentos de parecer indiferente a su matrimonio fallido, se sentían como si estuviera reabriendo una vieja herida. Bryan había sido una vez mi todo. Teníamos planes, sueños y un futuro. Hasta que Cristina, con su encanto y astucia, se lo llevó. La traición me rompió, dejando cicatrices que pensé que habían sanado. Verla ahora, tan despreocupada y orgullosa, era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. No se trataba solo de Bryan. Se trataba de todo el daño que había causado. Este encuentro no se trataba solo del funeral. Me estaba obligando a confrontar un pasado que había tratado de dejar atrás. Decidí que era hora de confrontar a Cristina sobre el pasado. Había llevado el peso de su traición durante demasiado tiempo y esperaba que hablar con ella me trajera algo de cierre. A medida que la multitud en el funeral comenzaba a disminuir, la vi parada cerca de la ventana de la sala de estar, reuniendo mi coraje. Me acerqué a ella. Cristina, ¿podemos hablar?, pregunté haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la voz tranquila. Se volvió hacia mí. Su expresión ilegible al principio, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por supuesto. ¿Qué pasa? Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Necesito entender. Comencé. ¿Por qué tuviste que quitarme a Bryan? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien destruir lo que teníamos? Por un momento, la máscara alegre de Cristina se cayó, reemplazada por una mirada más fría y calculadora. Anna, no se trata de quitar nada, respondió. Su tono agudo. Bryan y yo teníamos nuestra propia conexión. Tú simplemente no la viste. Sus palabras picaron. Pero no iba a retroceder. Lo manipulaste, dije, mi voz elevándose con emoción. Sabías cuánto lo amaba. Sabías lo que significaba para mí. Ella se encogió de hombros. Su indiferencia me enfureció. Bryan tomó sus propias decisiones. No puedes culparme por eso. La vida no espera a nadie. Anna, necesitas seguir adelante. Su actitud desdeñosa solo hizo que mi ira creciera. Nunca entendiste, ¿verdad?, dije, mi voz temblorosa. No se trataba solo de Bryan. Se trataba de todo. Siempre parecía que te lo daban todo, mientras que yo me quedaba luchando por demostrar mi valía. Su expresión se endureció y su voz se volvió gélida. No me culpes por tus deficiencias, replicó. Todos tenemos nuestras batallas. Tal vez si hubiera sido más asertiva, las cosas habrían resultado de otra manera. Sus palabras se sintieron como cuchillos cortando heridas que pensé que habían sanado. Quería arremeter, gritar, pero me obligué a respirar hondo. Esto no se trata solo de Bryan, dije en voz baja. Se trata de nuestra familia. Se trata de la forma en que todo siempre parecía funcionar a tu favor, mientras que yo me quedaba atrás. Antes de que pudiera responder, un grupo de parientes lejanos se acercó, separándonos. La confrontación terminó abruptamente, dejando todo sin resolver. Me alejé, mis emociones arremolinándose, y pasé el resto de la noche en un aturdimiento. Los rostros se difuminaban mientras la gente ofrecía sus condolencias. Pero mis pensamientos estaban atascados en Cristina y los dolorosos recuerdos que había despertado. Al día siguiente, cuando el funeral llegó a su fin, sentí una mezcla de alivio e inquietud. Las dinámicas familiares eran tan complicadas como siempre y no podía quitarme la sensación de que había más debajo de la superficie. La vida perfecta de Cristina comenzaba a mostrar grietas y estaba decidida a descubrir la verdad. Salí del funeral con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva determinación. La confrontación había abierto viejas heridas.
Pero también había preparado el escenario para revelaciones más profundas. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron fueron tranquilos pero inquietantes mientras me preparaba para lo que vendría. Seguía repitiendo mi confrontación con Cristina en mi mente. Tratando de darle sentido a todo. Por mucho que lo intentara. No podía quitarme la sensación de que los problemas de nuestra familia aún estaban profundamente arraigados y sin resolver. La disculpa de mi madre, aunque amable, no solucionó los años de distancia y dolor. Se sintió más como una curita en una herida que necesitaba más que palabras para sanar. Durante este tiempo caótico, Arthur y Abigail se convirtieron en mi refugio seguro. Arthur, con su presencia tranquila y constante, nunca me presionó para que hablara sobre lo que me preocupaba. En cambio, simplemente se quedó a mi lado, ofreciendo un apoyo silencioso. Abigail, con su energía juvenil y su curiosidad, era mi luz en la oscuridad. Se volcó en su canal de YouTube, compartiendo su arte con el mundo. Su alegría y entusiasmo eran contagiosos y me dieron algo positivo en lo que concentrarme. Pero la calma no duró mucho. Cristina, siempre dramática, recurrió a las redes sociales en un intento de menospreciarme. Sus publicaciones estaban llenas de sarcasmo, pintándose a sí misma como tremendamente exitosa mientras hacía indirectas veladas sobre mi vida ordinaria. Era frustrante verla tratar de hacerse quedar mejor a mi costa y me dolía saber que lo estaba haciendo tan públicamente. Fue entonces cuando el canal de YouTube de Abigail se convirtió en una herramienta inesperada en esta batalla. Una noche, después de ver una publicación particularmente cruel de Cristina, tuve una idea. Abigail y yo decidimos hacer un vídeo. No para confrontar directamente a Cristina, sino para mostrar la felicidad y el amor en nuestras vidas. Creamos un vídeo sincero con el arte de Abigail y momentos de nuestra vida familiar. Si bien parecía inocente en la superficie, incluimos referencias sutiles a las mentiras de Cristina. Era nuestra forma de defendernos sin rebajarnos a su nivel. El vídeo despegó rápidamente. Los espectadores inundaron los comentarios elogiando el talento de Abigail y la calidez de nuestra familia. No pasó mucho tiempo para que la gente conectara los puntos y la marea comenzó a cambiar. La imagen cuidadosamente elaborada de Cristina comenzó a agrietarse. La gente comenzó a señalar las inconsistencias en sus historias y sus publicaciones en las redes sociales se llenaron de críticas. La verdad sobre sus manipulaciones finalmente salía a la luz. A medida que el vídeo se volvía viral, la reputación de Cristina comenzó a desmoronarse. La reacción violenta en las redes sociales fue dura y la gente comenzó a cuestionar la personalidad que había pasado años construyendo. Mientras tanto, Brian, su ex marido, también estaba luchando. La atención pública que rodeaba su matrimonio fallido y su participación en este drama afectó su vida profesional. Cometió un error crítico en el trabajo, lo que lo llevó a perder su puesto como ingeniero de software. La presión de sus fracasos personales y profesionales lo empujó a una espiral descendente. Para Cristina, la tensión se volvió demasiado para manejar. Su fachada perfecta se estaba derrumbando y con ella su sentido de control. Las consecuencias de esta batalla estaban lejos de terminar y estaba claro que las decisiones que tomáramos ahora darían forma al futuro para todos los involucrados. Cristina solicitó el divorcio, cortando sus últimos lazos con Brian. Su hijo, Gabriel, se convirtió en una víctima inocente de su confusión. Con la situación inestable de Cristina, Gabriel fue colocado en un centro de cuidado, muy lejos de la vida privilegiada que Cristina una vez había mostrado con orgullo. Las grietas en la dinámica familiar se hicieron más amplias, obligando a todos a enfrentar las consecuencias de las acciones pasadas. En medio de la agitación, mi madre se me acercó. Ella siempre había sido más comprensiva con Cristina. Pero ahora estaba parada frente a mí con lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios. Lo siento, Anna, dijo, su voz temblando. Por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Ahora veo cuánto dolor causamos. Sus palabras, aunque genuinas, no borraron los años de dolor. Aún así, aprecié su honestidad. Era un paso adelante. Pero la curación tomaría tiempo. Decidí mantener nuestra relación educada pero distante, enfocándome en cambio en lo que realmente importaba, la felicidad y la paz de mi propia familia.
con todo el drama que nos rodeaba. Arthur y yo decidimos que necesitábamos un descanso. Planeamos un viaje a un parque de atracciones para Abigail. Un día para escapar del caos y reconectarnos como familia. Resultó ser exactamente lo que necesitábamos. La risa de Abigail llenó el aire mientras corría de una atracción a otra. Su alegría era contagiosa. Arthur y yo nos tomamos de la mano, disfrutando de los momentos simples que nos recordaban por qué nuestra pequeña familia era tan fuerte. La excursión nos dio la oportunidad de alejarnos de las sombras del pasado y enfocarnos en la luz del presente. Al ver la emoción de Abigail y sentir la calidez de la presencia de Arthur, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Esta era nuestra vida. Una vida construida sobre el amor, la confianza y el apoyo. No era perfecta, pero era nuestra y eso era suficiente. A medida que pasaban las semanas después de nuestro viaje, una sensación de calma comenzó a instalarse sobre nosotros. El caos que una vez había sacudido mi mundo se estaba desvaneciendo y podía sentir un nuevo equilibrio. La caída de Cristina fue dura pero inevitable. Su constante necesidad de demostrarse a sí misma, su envidia y sus acciones manipuladoras finalmente la habían alcanzado. El divorcio, la pérdida del cuidado de su hijo y su reputación en ruinas eran consecuencias dolorosas de las decisiones que había tomado. Brian también estaba enfrentando sus propias luchas. Su despido de su trabajo lo dejó a la deriva, luchando por reconstruir su vida. Pero para mí, estos eventos se sentían distantes, como ecos de una vida que ya no vivía. Mi enfoque se había desplazado por completo a mi familia y la satisfacción que habíamos encontrado juntos. A través de todo, aprendí una lección poderosa: el pasado puede moldearnos, pero no nos define. Con la influencia de Cristina desvaneciéndose y mi familia prosperando, sentí una renovada sensación de esperanza. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con paz en mi corazón. Arthur y yo trabajamos duro para fortalecer nuestra relación, apoyándonos el uno en el otro a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado. Nuestro vínculo solo se fortaleció. Nuestra hija, Abigail, estaba prosperando en sus actividades creativas. Su canal de YouTube continuó siendo una fuente de alegría y positividad. No solo para ella, sino para todos nosotros. Verla crecer, sonreír y compartir su talento con el mundo me recordaba todos los días lo que realmente importaba: la familia, el amor y la felicidad. Un día recibí una carta de mi madre. En ella, derramaba sus sentimientos de arrepentimiento, disculpándose por cómo habían resultado las cosas y pidiendo perdón. Sus palabras se sentían sinceras y aprecié que se acercara. Pero también sabía que sanar la brecha entre nosotras no sucedería de la noche a la mañana. Respondí con amabilidad, reconociendo su disculpa y haciéndole saber gentilmente que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Las experiencias que habíamos pasado habían cambiado a nuestra familia para siempre. El favoritismo de mis padres hacia Cristina y las consecuencias de esas decisiones me habían enseñado valiosas lecciones sobre la fuerza, el perdón y la resiliencia. Me di cuenta de que la curación no se trataba solo de tiempo. Se trataba de comprender y elegir dejar ir la ira que me agobiaba. En esos momentos tranquilos de reflexión, encontré claridad. El dolor del pasado había acercado a Arthur, Abigail y a mí. Nuestra pequeña familia se había fortalecido y nuestro aprecio mutuo se había profundizado. Ya fuera compartiendo una cena animada o disfrutando de una noche tranquila juntos. Los pequeños momentos simples se convirtieron en nuestra base para la felicidad. A medida que el verano daba paso a los días frescos del otoño, me sentí inspirada para crear algo significativo. Comencé a planificar un proyecto comunitario que ayudaría a las familias a resolver conflictos y construir relaciones más saludables. Basándome en mis propias experiencias, quería ofrecer apoyo y orientación a otros que podrían estar enfrentando luchas similares. Esta iniciativa se convirtió en mi forma de convertir el dolor del pasado en algo positivo. Mirando hacia atrás, podía ver lo lejos que habíamos llegado. Los momentos tensos en el funeral de la abuela, las revelaciones impactantes e incluso las batallas en las redes sociales habían sido parte de un viaje que me moldeó. La historia de Cristina sirvió como una advertencia, pero también destacó mi propia fuerza y determinación para seguir adelante con amor y propósito. Al cerrar ese capítulo de mi vida, sentí una profunda sensación de paz. El camino había sido duro,
Pero también había sido revelador. El futuro. Una vez nublado por la incertidumbre. Ahora se sentía lleno de esperanza y promesa. Con Arthur a mi lado. La risa de Abigail iluminando mis días y mi proyecto comunitario tomando forma. Sabía que estábamos construyendo algo hermoso. Sin importar los desafíos que nos esperaran. Confiaba en una cosa: la fuerza y la unidad de nuestra familia nos ayudarían a superar cualquier cosa. El amor que compartíamos era nuestro mayor regalo y nos guiaría mientras abrazábamos el futuro juntos.